Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Hola amigos y amigas. Los tres evangelios sinópticos inician el relato de la vida pública de Jesús recordando su bautismo. Juan ignora este episodio y sin embargo dedica un amplio espacio al Bautista. Más que como precursor, lo va a presentar como el hombre enviado por Dios a dar testimonio de la luz. El evangelista muestra haber intuido qué es lo que sabía el Bautista, es decir, acerca de la identidad de Jesús. ¿Cómo el Bautista ha llegado a descubrir esta identidad? ¿Y por qué la define con la imagen del Cordero? Nunca en el Antiguo Testamento una persona ha sido llamada Cordero de Dios. Juan, que es un israelita piadoso, sabía que sus oyentes, al oír citar al Cordero, habrían intuido entonces inmediatamente la alusión al Cordero Pascual, cuya sangre puesta sobre los dinteles de las casas en Egipto había librado a sus padres de la masacre del así llamado ángel exterminador. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 12, encontramos esto: Dios pasó por alto, esta es la palabra Pascua, pasó por alto las casas de los hebreos, porque los dinteles y los marcos de las puertas estaban rociadas justamente con la sangre del cordero sacrificado. Entonces, el Bautista ha intuido el destino de Jesús. Un día sería inmolado como el cordero y su sangre habría quitado a las fuerzas del mal la capacidad de hacer daño. Esta práctica estaba inspirada en las costumbres de los pastores de rociar los dinteles de las puertas para alejar el espíritu maligno. Era un rito mágico, llamémosle así, apotropaico. Esto quiere decir alejar, como quien usa la sal, por ejemplo, para alejar el mal. Era el rito de los pastores al inicio de la transhumancia. La transhumancia es el movimiento que realizan los rebaños de ganado cuando buscan pastos para alimentarse. Estos desplazamientos coinciden con la luna llena de la primavera. Siempre que se va en busca de algo nuevo y hay un poco de miedo. Por eso los pastores, antes de partir, ¿qué hacían? Sacrificaban un cordero y se derramaba la sangre alrededor del campamento contra las potencias maléficas. Entonces se pensaba que la muerte de los animales era causada por un espíritu exterminador que pasaba cerca de los animales y lo golpeaba. Pero si este espíritu encontraba la sangre de un cordero, se conformaba con eso y no tocaba el resto del rebaño. Esta era la mentalidad primitiva. El pueblo hebreo va a cambiar el significado pastoril por un nuevo significado y entonces el significado va a ser la liberación del pueblo. Esta es la Pascua judía y de hecho aquí está la raíz de la Pascua cristiana. La sangre de Cristo entonces, como la del Cordero Pascual, protege a la humanidad de los ataques de la fuerza del mal. Desde la lógica del Cordero entonces queda desactivada la lógica del lobo.
La lógica del servicio humilde desactiva la lógica del poder y de la fuerza. El león de la tribu de Judá toma entonces forma de cordero y se presenta así como un don de sí mismo, donde se nos da a conocer la verdadera fuerza del hombre, justamente en el don de sí mismo. Hay una segunda alusión en las palabras del Bautista acerca del cordero. Quien tiene presente las profecías contenidas en el libro de Isaías, y todo israelita conocía muy bien esto, no puede menos entonces de percibir una alusión al fin ignominioso, esto quiere decir una vergüenza pública, al fin ignominioso del siervo del Señor, que hemos oído hablar también en la primera lectura de hoy, el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces, he aquí como el profeta describe su camino hacia la muerte. Fue llevado como cordero al matadero. También aquí la imagen del cordero está ligada a una vida donada por amor. En el capítulo 53 de Isaías. En este texto la imagen del cordero es asociada a la destrucción del pecado. No va a eliminar el mal concediendo una simple o una especie de amnistía o olvido. Lo va a vencer introduciendo en el mundo un dinamismo nuevo, una fuerza irresistible, su espíritu que llevará a los hombres al bien y a la vida. El Bautista tiene en mente una tercera resonancia bíblica. El cordero se asocia también al sacrificio de Abraham. Isaac, lo leemos en el libro del Génesis capítulo 22, Isaac mientras caminaba junto a su padre hacia el monte pregunta, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham va a responder, Dios mismo proveerá el cordero. En este punto surge la pregunta de si de verdad el Bautista habría tenido presente todas estas alusiones bíblicas cuando por 2 veces dirigiéndose a Jesús lo había declarado el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y bueno, quizás él no, pero ciertamente lo tenía presente el escritor del Evangelio de Juan, que quería ofrecer una catequesis a los cristianos de sus comunidades y también a nosotros. Si nos preguntamos a quién estaba hablando Juan el Bautista cuando señaló a Jesús como Cordero de Dios, en realidad a nadie en especial, al menos el texto no sugiere eso, a nadie en especial. Es que tal vez con esto el escritor del Evangelio está diciendo que a todos nosotros nos habla, indicándonos, Juan el Bautista, indicándonos a Jesús como el Cordero. Una última observación sobre el tema del Cordero, el Cordero de Dios, en relación al tema del chivo expiatorio. En Israel, el día más sagrado del año es el Yom Kippur, es el día de la expiación. El propósito era limpiar a Israel de sus pecados para que entonces Dios siguiera habitando en el pueblo. ¿Cómo se realizaba este ritual en tiempos de Jesús? Este ritual de expiación. Después que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por sus propios pecados y los del pueblo, salía del santuario y ponía sus manos entonces en la cabeza de un cabrito, al cual se le llamaba el chivo expiatorio. Este cabrito era soltado en el desierto y allí se perdía y moría, y luego este cabrito no podía nunca más regresar al campamento. Sobre este animal, sobre este cabrito, se cargaba la culpa de todo el pueblo. Al final de este servicio, el pueblo sentía que el Señor ya había perdonado sus pecados. A partir de este ritual del judaísmo, en la teología cristiana entró la idea de identificar a Jesús con el chivo expiatorio, pensando que el castigo que merecíamos por nuestros pecados fue asumido por Jesús muriendo en la cruz. Pero esta presentación del sacrificio expiatorio de Jesús desfigura el rostro de Dios, presentándolo con una sed de venganza ante la realidad del pecado, el pecado visto como transgresión a su ley. Un Dios con sed de sangre no es un Dios, es un monstruo. Jesús crucificado no es el chivo expiatorio castigado en lugar nuestro, no.
Si bien el mismo Pablo, como buen hebreo, habla de la muerte de Jesús en la cruz desde la óptica del sacrificio, la expiación, tendremos que decir simplemente que la cruz es la última palabra del amor. Solo el amor explica la cruz de Jesús. Juan señala a Jesús y dice que es el Cordero de Dios, pero no agrega que te quitará los pecados si vos haces tal cosas. No, el amor no impone condiciones. Dios nos ama, nos recupera, nos rehabilita la existencia por el hecho mismo de que somos hijos amados. No espera que seamos un poco más buenos o que estemos, entre comillas, en gracia de Dios para venir a nuestro encuentro y sacarnos entonces todo aquello que nos hace mal. No, no es así. El amor de Dios me abraza así como estoy, así como soy, tomando sobre sí aquello que en este momento me está provocando la muerte, mi mal, mi fragilidad, mi límite. Porque el amor hace de los límites del otro un lugar de comunión, una ocasión de abrazo y de fiesta. Una ventana es una herida abierta en la pared que facilita la entrada de la luz. Y sería importante que también nosotros seamos, ante los hermanos que se han equivocado, quienes hagamos sentir que el error y el límite no lo son todo, que la persona es siempre mucho más que el pecado que ha cometido. Continúa el texto de hoy poniendo en boca de Juan el Bautista esta expresión: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. El Espíritu no es visto no solo descender sobre Jesús, sino permanecer en él. En el Antiguo Testamento se habla a menudo del Espíritu de Dios que toma posesión de los hombres dándoles una fuerza. Se habla que ha bajado sobre los profetas, que son entonces habilitados para hablar en nombre de Dios. Pero la característica de este Espíritu es ser provisorio. Permanecen estas personas privilegiadas hasta que llevan adelante su misión, llevan a término su misión, después los deja y estas personas regresan a la normalidad, desaparece, diríamos, su habilidad, su inteligencia, su sabiduría, su fuerza superior. Por el contrario, en Jesús el Espíritu permanece de modo duradero, de modo estable. La estabilidad en la Biblia es atribuida solo a Dios. Unidos íntimamente a Cristo como los sarmientos a la vid vigorosa y llena de savia, los cristianos producirán frutos abundantes, recibirán la estabilidad del bien que es propia de Dios, porque mientras, como dice la primera de Juan capítulo 2, mientras el mundo pasa con su codicia, quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta la próxima.